oficinas de la primera división de investigación. Allí vemos a la jefa de detectives, Amamiya, muy preocupada, porque se reportó una nueva víctima. Debido a ello, asigna a los distintos detectives al caso, aunque decide excluir del caso a Tatomaru Ishiki, porque luego de fracasar en anteriores investigaciones, solo sería un lastre para el equipo. Posteriormente observamos a Ishiki muy triste porque todos se han reído de él. Por lo tanto, Kiku le advierte que si no demuestra buenos resultados, pronto lo van a echar de la primera división. Debido a eso, le revela que existe un detective privado que puede ayudarlo. Horas más tarde, Ishiki visita el edificio donde nuestro protagonista, Ron Kamanohashi, un joven muy desalineado con una extraña actitud que hasta parece ser un loquito, trabaja como administrador. Allí nuestro chico pelicastaño descubre que la actitud de Ron será un poco problemática, porque está sumido en la depresión, ya que por su propio bien decidió aislarse de toda la información proveniente del exterior. Sin embargo, tras varios intentos de contarle sobre el caso sin resolver de los asesinos en serie, decide marcharse. Aunque antes de salir del hogar de Ron, descubre que él es un excelente detective, cuando sin mucho esfuerzo nuestro chico le revela que sabe todo lo que hizo antes de venir, e incluso cómo fue criado desde pequeño. Pero, aunque lo intentó, Ron continuaba negándose a ayudarlo, hasta que de repente Ishiki recibió una llamada de Amamiya, la cual informó que se reportó una nueva víctima, lo que provocó que Ron, al escucharla, sienta la obligación de ayudarlos. Seguidamente vemos a nuestro chico intentando resolver el caso que Ishiki no podía, recostándose junto al nuevo cadáver que se encontró, lo que le permitió en tan solo 3 minutos hallar al culpable. Pero antes de capturarlo, necesita infiltrar a su nuevo amigo a cierto lugar, y para ello, necesitan comprarle ropa nueva para que parezca un ricachón. Finalmente, el prota logró su cometido infiltrando a Ishiki en una barbería, y justo antes de que el barbero asesino acabara con la vida de Ishiki, lo sorprendió tras forzar su cerradura. Por lo tanto, de forma asombrosa, le contó tanto a él como a Ishiki cómo fue que lo descubrió. Ron les revela que las víctimas eran asesinadas solo de la forma en que un barbero podría hacerlo, porque en ningún momento se encontraron rastros de drogas o signos de oponer resistencia, debido a que el asesino utiliza el lavacabezas como arma al llenarlo de aire con poco oxígeno, lo que significa que usaba agua caliente sobre hielo seco para crear dióxido de carbono. Luego le confiesa que detectó el patrón en común en todas las víctimas, los cuales eran hombres que pensaban ir a una fiesta. Por eso necesitaban pasar por un barbero que les arregle su apariencia. Posteriormente, tras capturar al barbero, descubrimos que Ron posee una habilidad especial con la que, al presionar a las personas, logra manipular sus acciones, lo cual causó que el barbero intentara quitarse su vida al saltar del edificio. Aunque gracias a Ishiki, la tragedia se evitó. Ron, al presenciar eso, se puso muy feliz, y tras evitar que ambos mueran al caer del edificio, le confiesa a Ishiki que se le ocurrió una gran idea para que puedan trabajar juntos. Unos días después podemos ver cómo Ishiki se dirige nuevamente a la casa del prota, y al observar que nuestro pelicastaña regresó, se emociona creyendo que tiene un nuevo caso, aunque Ishiki le dice que solo ha venido para ver cómo se encontraba, lo cual provocó una gran tristeza en nuestro chico. Posteriormente, Ron se queja de que Ishiki está desperdiciando el talento del mejor detective de Blue, la cual es una escuela especial a la cual el prota asistió y se convirtió en el mejor del lugar, aunque también le confiesa que tras la muerte de algunos sospechosos fue expulsado, y además le quitaron su licencia de detective, lo que implica que si es descubierto investigando algún caso importante, será condenado a muerte por Blue, por lo que el prota le revela a Ishiki que piensa usarlo como fachada para que pueda investigar tranquilamente, y así evitar ser condenado a muerte, aunque él, al escuchar que será una marioneta, se queja, solo que al pensarlo bien, decide aceptar, porque será de ayuda para su carrera. Más tarde, ambos se dirigen a investigar el caso de la alcancía robada que le fue asignado a Ishiki, y luego de interrogar a las hermanas que viven en la casa donde fue el robo, nuestro chico decide destruir la alcancía para que Ishiki envíe los trozos al forense y que así puedan buscar huellas. Horas después, podemos ver que Ishiki se sorprendió al descubrir que no existen huellas de la hermana menor en la alcancía, y el prota le confiesa que eso ya lo sabía, aunque de repente Ishiki se percata de que se encuentra frente al caso que investiga a Amamiya, la cual al verlo lo regaña porque antes le dijo que no viniera. Seguidamente, Ron le indica a Amamiya que su caso será resuelto por Ishiki, y luego decide recostarse junto al cadáver que investigan, lo cual permitió que minutos después Ishiki le explique tanto a su jefa como a las hermanas de antes cómo resolvieron sus respectivos casos, por lo que el pelicastaño les informa que ambos casos se relacionan, debido a que la hermana mayor fue quien asesinó al hombre que hallaron, ya que él era un acosador y tras perseguirla hasta dentro de su hogar, no tuvo otra opción más que golpearla con la alcancía de su hermana. Finalmente, ella confesó el crimen, lo que provocó que Ron utilice inconscientemente su poder para que ella se ahogara en el río, aunque Ishiki, al oírlo, rápidamente intenta detenerlo, solo que ya era demasiado tarde. Por lo tanto, Ishiki se lanza hacia el río y logró salvar la vida de la joven, lo que alivió a Ron
Ron cuando despertó viendo que nada grave había sucedido. Por otra parte, en la junta directiva de la Academia Blue, la directora Aime Emerich es informada sobre que posiblemente Ron Kamonohashi ha vuelto a ejercer de detective. Debido a ello, la directora ordena abrir una investigación para conocer la verdad y al oírla, el profesor de rastreo Spitfire se ofreció a cumplir con su petición. Varios días después podemos observar tanto al prota como Ishiki viajando hacia las aguas termales de Eritreas, luego de que nuestro chico se haya ganado el viaje en una lotería. Sin embargo, nada más llegar descubren que en realidad no era lo que esperaban, porque su alojamiento es el edificio anexo de las termas, el cual está muy destruido y abandonado. Pero de repente son recibidos por los extraños dueños del lugar y por Spitfire, el cual finge ser otra persona para investigar al prota, aunque rápidamente demuestra sus grandes habilidades como detective al agradecerle a Ishiki por su trabajo de policía, ya que con solo ver sus zapatos se percató de su profesión. Ron al oírlo le pide a Ishiki que no se deje engañar, debido a que esa información la sabe porque lo leyó de la hoja de inscripción. Por esa razón, Spit se disculpa por su broma y los invita a ingresar a la posada. Posteriormente los chicos se disponen a tomar un baño de aguas termales luego de un intento fallido de jugar al tenis de mesa, aunque de repente, sin que se lo esperen, se asombran al ver que la jefa Mamilla ingresó al baño sin nada de ropa, lo que la hizo avergonzar demasiado ya que se equivocó de baño. Al día siguiente, observamos como todos en la posada quedaron asombrados al descubrir que Sachiko, una de las mujeres que estaban alojadas en el lugar, apareció muerta en el baño de mujeres, lo cual provocó que su esposo se vea muy afectado por la situación. Mientras tanto, Mamilla, asumiendo su rol de policía, comienza con la investigación y descubre que ya lleva varias horas muertas. Por lo tanto, Ron, apoyando su deducción, decide participar junto a Ishiki de la investigación. Sin embargo, de pronto Spitz interrumpió a todos para revelar que la única persona trabajando entre la medianoche y las 2 de la mañana, la presunta hora de la muerte, era él. Por lo tanto, les recuerda que él estaba observando cómo todos jugaban el juego de mesa que trajo nuestro chico, aunque la detective Mamilla fue la única que regresó a su habitación, lo que la transforma en la principal sospechosa. Pero Ron le advierte que ella no es la culpable, lo que significa que otra persona de los presentes en el lugar sí lo es, y por ello les asegura que en breve les demostrará que sus palabras son verdaderas. Ante esta situación, Spitz se regocija de que será muy fácil atrapar a Ron, aunque se llevó una gran sorpresa cuando el prota les revela a todos que en realidad todo lo que dijo fue lo que Ishiki le contó, por lo que ahora Ishiki cree que está en graves problemas porque tiene que explicar lo que piensa Ron, aunque el prota le asegura que teniendo en cuenta la leyenda del lugar, sumado al dibujo que encontraron de la misma y las hojas que tiñen el agua, ya poseen todas las pistas necesarias para hallar al culpable. Seguidamente, Ron les demuestra que la detective no conocía la leyenda que envuelve a estas termas, y debido a ello, considera que no es culpable, porque nunca podría hacer que el crimen se pareciera. Luego, sorpresivamente le pide a Ishiki que le diga quién es el verdadero culpable, pero él, sin saber qué hacer, comienza a ponerse nervioso, aunque de pronto una de las presentes les cuenta que vio algo extraño de la noche anterior cuando volvía a su habitación, ya que el lugar del asesinato estaba cubierto de una rara niebla blanca que parecía un espíritu. Finalmente, tras aclarar momentáneamente la situación, a Mamilla se acercó a Ishiki y tras esforzarse para agradecerle por salvarla, le revela que desde ahora será el encargado de la investigación porque ella aún es una sospechosa. Minutos más tarde vemos cómo Ishiki se encarga de guiar a los policías que llegaron al lugar porque él es el líder de la investigación. Mientras tanto, Ron se dirige hacia su habitación, aunque sin saber que Spitz lo sigue de cerca. Posteriormente, Ishiki ingresó a la habitación para informarle que el forense dictaminó una muerte por infarto, lo que coincide con las declaraciones del esposo, quien les dijo que su esposa iba mucho al hospital. Ron le consulta si el forense le reveló algo más, aunque antes de que Ishiki responda, decide golpear la pared consciente de que están siendo espiados. A continuación observamos que Ishiki, tras reunir a toda la gente de la posada, les cuenta que la mujer fue asesinada por su esposo, quien sabía sobre sus problemas cardíacos y por eso se quedó jugando junto al resto para tener una coartada, luego de colocar una astuta trampa, aprovechando que su esposa no veía bien sin sus lentes. Seguidamente les revela que además utilizó 2 canaletas para enfriar el agua de los baños termales y así provocar con el cambio de temperatura un ataque cardíaco en su esposa, después de intercambiar la cortina de los baños para guiarla hacia el baño de los hombres. Finalmente, el hombre se quiebra y confiesa su crimen, disculpándose con Michiyo, quien al parecer era su amante, y la otra mujer que había en el lugar, la cual se enfureció al descubrir lo que hizo. Horas más tarde, luego de que la policía se llevó al asesino, vemos como Ishiki descubre que nuestro chico fue capturado por Spitz, quien le reveló su verdadera identidad y los motivos de su visita. Sin embargo, Ron le confiesa que ya lo sabía desde
antes, y tras humillarlo solo con palabras, logró que él le confiese que en realidad necesita de su ayuda para investigar la desaparición de su familia. Pero debido a que nuestro chico se negó, Speed le asegura que se ganará su confianza para demostrar de que es alguien bueno, y que además piensa ayudarlo informando a sus superiores de que él ya no ejerce de detective. Luego, antes de marcharse, le dice que si algún día necesitan de su ayuda, no duden en llamarlo. A continuación, tras varios días desde su última investigación, Ishiki es asignado a una investigación conjunta debido a que los asesinatos que tienen convencionada la zona de Aichi llegaron a la ciudad. Por ello debe trabajar junto al famoso detective Omito Kawasemi, Ojo de Lince, lo cual lo hizo emocionar mucho. Seguidamente vemos que Omito Kawasemi irrumpe en el lugar, y luego de dejar a todos boquiabiertos por su obsesión al orden, decide humillar a Ishiki al revelarle que no posee ni un poco de actitudes para ser un detective, aunque se llevó una gran sorpresa cuando descubrió que él era el detective asignado por Amamiya para la investigación conjunta. Por lo tanto, decide ignorar a Ishiki porque no piensa trabajar junto a él. Sin embargo, más tarde Ishiki llegó a la escena del crimen junto a Ron, quien, por supuesto, decidió utilizar un nuevo disfraz para no levantar sospechas de su trabajo, aunque Kawasemi al verlos le pide que se marchen porque solo retrasarán la investigación. Y eso hizo enfurecer al prota, quien le dice a Ishiki que sin importar lo que pase, deben encontrar al culpable antes que Kawasemi. Por lo que, sin perder el tiempo, Ron decide capturar a Yamane, el ayudante de Omito, para que le comparta información sobre el caso, y de esa forma lograron descubrir que Kawasemi ya encontró al culpable, solo que por un descuido de Yamane se les escapó. De repente, Omito los interrumpe para confesarles que debido a eso, está obsesionado con atrapar al asesino por sí mismo. Aunque algo extraño sucedió, y es que el sujeto sospechoso de ser el coleccionista de manos es el hombre que hoy encontraron asesinado. Por lo tanto, el prota aprovecha la situación para investigar más de cerca el cadáver, y de esa forma descubrió que Kawasemi les está mintiendo. Por esa razón, le asegura a Ishiki que él será el encargado de resolver el caso. Finalmente, tras conseguir que Kawasemi le confiese la verdad sobre que todo el tiempo les ha estado mintiendo, decide llamar a Spitz, el cual informa a Ishiki que el hombre muerto frente a ellos es Minoru Mushanokoji, y que además, al estar en su casa, encontró que está obsesionado con las manos. Por eso también guarda su colección en el refrigerador, lo que lo convierte en el principal sospechoso. Por lo tanto, al escuchar esa información, Ron decide marcharse junto a Ishiki para hablar a solas antes de resolver el caso. Unos minutos después, ellos regresan junto a Kawasemi para indicarle que Minoru sí es el asesino que buscan, y que además se apuñaló a sí mismo, aunque para que pareciera un asesinato, alguien le quitó la ropa que llevaba en ese momento. Seguidamente, ante la sorpresa del famoso detective, le revela que el responsable de manipular la escena del crimen fue su ayudante Yamane, porque temía afectar su dignidad como policía, debido a que la primera vez que capturaron al sospechoso, él había perdido a sus esposas, lo que provocó que no pudiera evitar que Minoru se quite la vida. Por lo tanto, asustado por sus fallos, tomó la decisión de cortar las manos de Minoru y ocultarlo nuevamente para que cuando encuentren el cadáver, se piensen que además de huir, el coleccionista de manos se llevó las esposas que lo habían capturado, lo que ocultaría su fallo. Y aunque en un principio Yamane intentó negarlo todo, cuando escuchó las deducciones de Ishiki, no tuvo otra opción más que confesar su crimen, mientras se disculpa con Kawasemi por no cumplir con sus expectativas. Kawasemi, al verlo devastado, lo consuela, y antes de que la policía se lo lleve, le confiesa que él siempre tendrá un sitio a su lado para que puedan ser detectives privados, al igual que el prota e Ishiki. Unos días después, Ishiki visita al prota en su hogar, y allí descubre que Ron se compró una televisión, la cual lo volvió adicto a ver el programa Poderes Psíquicos, Verdad o Mentira, en donde ambos presencian un asesinato en vivo, luego de que el participante Dankichi Toragi, un psíquico de dudosos poderes, le ordenara morir a un voluntario para demostrar sus poderes ante la neurocirujana Mofu Usaki, y no cree en sus habilidades, aunque al presenciar la muerte del voluntario, se quedó sin palabras. Mientras tanto, nuestro chico le revela a Ishiki que el programa se transmite en vivo, por ello no deberían perder tiempo y dirigirse al lugar del asesinato. A continuación, vemos a Ron recostado junto al cadáver del voluntario intentando encontrar alguna pista, mientras finge ser un admirador de Torage, a quien le pregunta cómo hizo para asesinar a su asistente. Y aunque Ishiki piensa que no es una pregunta adecuada, Torage, regocijándose por lo que hizo, les dice que obviamente lo mató con sus poderes psíquicos, lo que significa que ni la ciencia ni las leyes modernas pueden castigarlo por sus actos. Ishiki al oírlo se preocupó, porque si eso es cierto no podrá arrestarlo. Por su parte, Ron decide pedirle una firma a Torage y luego le permite marcharse. Posteriormente, Ishiki y nuestro chico se dirigen junto a la doctora Usaki para interrogarla. Ella se encuentra muy deprimida porque considera que la muerte del voluntario fue su culpa, aunque les revela que después de revisar el cadáver, descubrió que la causa de la muerte fue veneno neurotóxico. Ron, al oírlo, le confiesa que supone
supone lo mismo que ella, ya que la víctima tenía una mancha de aguja envenenada en la nuca. Usaki, sorprendida, le dice que está en lo cierto, solo que no comprende cómo Torage logró envenenar a la víctima desde su lugar. Ante esta situación, nuestro chico le revela que van a resolver el caso lo más rápido posible para que ella pueda marcharse a descansar. Más tarde, tras analizar nuevamente todo el asesinato junto al prota, Ishiki reunió a todos en el estudio de televisión para aclarar el misterio de la muerte en vivo, y para ello necesita reconstruir los hechos. Seguidamente, por más que Torage se negaba a colaborar, gracias a la torpeza de la doctora, lograron obtener su pluma, la cual Ishiki necesitaba para brindar sus deducciones. A continuación, les enseña cómo Torage utilizó un truco para pedirle a su ayudante que fingiera estar dormido, y luego que se suspendiera la emisión, aprovechó el caos a su alrededor para inyectarle veneno. Torage, al oírlo, comienza a negar todo lo que dice, aunque al ser descubierto sobre dónde ocultaba la aguja con veneno, el muy sinvergüenza había ocultado la aguja dentro de la pluma con el que escribía los carteles que aparentemente hipnotizaba a su ayudante. Entonces no le quedó más remedio que confesar la verdad. Debido a eso, Ron se molestó y utilizó sus poderes, aunque, como siempre, Ishiki se encargó de detener al psíquico antes de que muera. Posteriormente, Ishiki decide hablar con Ron para reírse de que salvó nuevamente a otra víctima, aunque rápidamente descubrió que nuestro chico realmente está afectado por lo sucedido. Sin embargo, Ishiki, luego de conversar con Usaki, decide buscar a Ron para convencerlo de que no deja atrás sus sueños, y tras conseguir hacerlo cambiar de opinión, lo invita a un viaje juntos hacia la isla de Nandam. Al día siguiente podemos ver cómo ambos viajan hacia Nandam. Durante el camino descubren que fueron invitados para que puedan brindar tranquilidad mientras disfrutan de las festividades, ya que hace tiempo ocurrió un incidente en la isla. Más tarde, nada más llegar a la isla, son llevados al observatorio de Nandam, el cual será su alojamiento, y allí el director, quien está encargado de ser su guía, les enseña todas las instalaciones. Por lo tanto, al dirigirse al observatorio, nuestros chicos conocen a los empleados del lugar, como la cocinera Unno, al presidente de gastronomía Don Sawa y a la fotógrafa Onodera. Sin embargo, de repente fueron interrumpidos por John Grizzly, un profesor de Blue y antiguo maestro del prota, quien rápidamente le consulta a Ron qué hace en este lugar, a lo que él le responde que solo está de viaje gastronómico. Seguidamente, el director le presenta a sus empleados tanto a Ishiki como a Grizzly, indicando que ellos son detectives invitados para que puedan evitar cualquier problema que se presente. Grizzly, al oírlo, le cuenta a Ishiki que hace 10 años las condiciones para ver a Leonidas eran similares a las actuales, y durante dicha festividad, tanto el director, quien era el padre del actual director, como otras 6 personas, murieron en un tiroteo, aunque nunca se encontró el arma homicida ni se identificó al asesino, dejando así el caso sin resolver. Finalmente, el director Jumonji les confiesa que organizó esta fiesta para de alguna forma homenajear a su padre, quien seguramente querría superar esa tragedia. Más tarde observamos que Ishiki, durante la fiesta antes de la lluvia de estrellas, decide hablar con Grizzly con la intención de que él le hable sobre Ron y sobre si realmente fue él quien presionó a los culpables hacia que murieran cuando aún era un estudiante. El profesor le cuenta que hace 5 años Ron participó en una práctica especial en conjunto con la policía, donde luego de hallar a los culpables fue encontrado aturdido y cubierto de sangre con el arma homicida junto a los cadáveres de los culpables. Por eso considera que él es el culpable en un 99%, ya que Ron no recuerda nada sobre lo sucedido. Posteriormente, cuando la lluvia de estrellas comenzó, Ishiki se siente muy feliz de haber aceptado la invitación, aunque de pronto tanto él como Grizzly escuchan un disparo dentro de la cúpula del observatorio, y tras ingresar al lugar con la ayuda del resto de invitados, descubren a Onodera muerta junto al cuerpo del prota, quien estaba durmiendo con el arma homicida a su lado. Pero Ron se despierta y, muy preocupado, le confiesa que no recuerda nada después de recostarse en su habitación. Debido a ello, Grizzly le pide a todos que no se muevan, porque desde ahora son sospechosos. Sin embargo, luego de una pequeña investigación, deduce que el culpable no puede ser nadie más que Ron. El prota se niega a creer que él es el culpable solo por unas simples deducciones, aunque de repente descubrió que tiene la llave maestra del observatorio en su bolsillo, y por ello Grizzly le ordenó a Ishiki arrestar a Ron de inmediato. Pero más tarde, Ishiki, no conforme con la deducción de Grizzly, decide hablar con Ron y de esa forma descubre que él no es capaz de manipular un arma, lo que significa que no puede ser el asesino. Debido a eso, Ishiki decide marcharse rápidamente a investigar. A continuación vemos que Ishiki, tras investigar la cúpula del observatorio, se percató de que podría existir una posible grabación de lo sucedido, aunque antes de ser capaz de verlo, estaba por ser atacado por la espalda por Grizzly, quien al ser descubierto se disculpa con él porque lo confundió como un intruso. Seguidamente le revela que ya se le adelantó
enfocado en hablar con todos los sospechosos y luego de analizar sus coartadas, el único al que considera más sospechoso es a Rom, porque se fue a su habitación a las 10:30, mientras que el asesinato se dio aproximadamente a las 11 horas. Pero Ishiki aún así le asegura que Rom no es el culpable, y después intenta demostrarlo con las grabaciones del telescopio, aunque se llevó una gran decepción al descubrir que no hay nada relevante grabado. Sin embargo, Grizzly, al percatarse de que las luces del lugar fueron reventadas entre las 11 y la 1, se da cuenta de que olvidó algo muy importante. Por ello le pide a Ishiki que libere a Rom mientras le cuenta todo lo que descubrieron. Seguidamente vemos que el prota está feliz de que su inocencia se haya demostrado, y tras analizar junto a Ishiki cómo sucedieron las cosas, concluye que era imposible que le dispare a Onodera desde el otro lado del telescopio en una habitación completamente oscura sin siquiera poder dar un paso por los vidrios del suelo. Por lo tanto, ambos regresan a la habitación de Rom para intentar encontrar alguna pista sobre el asesino, aunque rápidamente descubren que todo está demasiado limpio. De pronto, mientras hablan sobre cómo el profesor Grizzly deseaba disculparse con Rom, escuchan un nuevo disparo y de inmediato ven caer a Grizzly a través de su ventana, por lo que ambos corren a toda velocidad para brindar su ayuda, solo que llegaron demasiado tarde, porque el profesor ya había muerto. Su muerte hizo preocupar a Rom, debido a que si el asesino es capaz de acabar con un detective de Blue, es un enemigo formidable. Posteriormente, ambos reúnen a todos los sospechosos e Ishiki se encarga de revisar las coartadas de cada uno, ya que cualquiera de ellos podría haber matado al profesor. Más tarde, tanto Ishiki como el prota revisan nuevamente la cúpula del telescopio y de esa forma nuestro chico fue capaz de resolver el misterio, aunque aún le falta hallar al culpable. De pronto, Orihime, la idol invitada al lugar, los interrumpió para pedirles linternas, ya que uno está muy enojada como para molestarle. Debido a sus palabras, Ron logró saber quién es el asesino, y por eso le indica a Ishiki que llegó el momento de contraatacar. A continuación, nuestros chicos reúnen a todos en la cúpula del observatorio porque quieren capturar al asesino lo antes posible. Debido a ello, necesitan de toda su cooperación. Al escuchar sus palabras, los sospechosos de ser el asesino comienzan a alborotarse porque claramente los que no asesinaron a nadie se sienten amenazados al estar junto al criminal. Seguidamente, Ishiki le recuerda el incidente con el profesor Grizzly. Luego les revela que el asesino se tomó el tiempo de acercarse rápidamente al lugar en que cayó Grizzly sin usar paraguas para que ellos no se dieran cuenta de que se había mojado en la azotea al matar al profesor. Por esa razón, sin mayor misterio, Ishiki les indica que el asesino es el director Jumonji. Sin embargo, él velozmente comienza a negar sus acusaciones y además le dice que cómo podría explicar que también asesinó a Onodera, aunque se llevó una gran sorpresa cuando Ishiki le aseguró que ese truco ya fue resuelto. Por lo tanto, nuestro pelicastaño le explica que descubrió que él solamente fingió volver a su habitación en mitad de la fiesta porque en su lugar aprovechó para atacar a Onodera cuando estaba sola. Luego la llevó a la sala del telescopio donde ya les había disparado a las luces y también dejó a Ron dormido usando el mismo fármaco de antes. Mientras que antes de marcharse como toque final, pegó las puertas con pegamento para dejarlos encerrados. Sin embargo, como eso no explica el asesinato, les revela que además el asesino preparó un último truco muy sofisticado, utilizando el hilo de pesca que le dejó el señor Grizzly como evidencia, ya que lo usó para jalar el gatillo con el arma oculta en el conducto de ventilación, justo cuando alguien intentara activar el interruptor de la cúpula con la esperanza de pedir ayuda. Finalmente, mientras Jumonji continúa negando las acusaciones, Ishiki lo deja sin palabras al decirle que solamente el asesino podría saber que las lámparas del lugar no funcionaban antes de ingresar, y como él fue quien le solicitó a uno las linternas, no quedan dudas de su culpabilidad. El director, al verse acorralado, decide confesar sus crímenes y les asegura que Onodera merecía morir porque era una periodista encubierta que quería investigar sobre el crimen de hace 10 años. Además, le revela que la pistola que utilizó para asesinarla es la misma que se usó para el primer crimen hace años, ya que su padre fue quien asesinó a todos los invitados y al final se suicidó. Debido a eso, tuvo que ocultar toda la evidencia que encontró en ese momento. Rom, al oír las estupideces que Jumonji está diciendo, le ordena quitarse la vida, aunque justo a tiempo Ishiki lo evita. Sin embargo, el director, cansado de su carga, eligió suicidarse tomándose una pastilla de cianuro. Horas más tarde, la policía local llegó al lugar y se encargó de los cuerpos que quedaron en la isla. Mientras tanto, Ron le revela a Ishiki que ha decidido volver a trabajar como detective porque este caso se relaciona con el asesinato del que se lo acusó hace tiempo. Después le enseña la foto que tomó del cuerpo de Onodera y nuestro pelicastaño se sorprendió al observar que allí se encuentra la misma marca que Ron tiene en su cuello. Posteriormente, Ron se enfureció porque todos sus planes, al igual que la marca en su cuello, aparecieron luego de la práctica sangrienta, y por ello considera que todo fue una trampa.
prota. Debido a eso, le promete a Ishiki encontrar al responsable. Mientras tanto, en el barco de la policía podemos ver que finalmente Jumonji no murió y que además es cómplice de los policías, debido a que forma parte de la legendaria familia M, la más célebre de la historia criminal. Pero cuando él estaba muy emocionado por poder tener una nueva vida, después de hablar sobre Ron, el policía frente a él le disparó sin dudar porque solo quería saber sobre el prota. Luego, el mismo policía reveló su verdadera identidad antes de hablar con su hermano, el líder de la legendaria familia M, para informar lo que descubrió. Días después, tras regresar de la isla de Nandam, vemos que la jefa Mamiya le revela a Ishiki que tiene algo especial para él. Seguidamente lo envía a la sala de conferencias, en donde lo esperaba la reportera Monkey Chikori, quien le recibió muy emocionada mientras le cuenta que trabaja en el seminario Lime y que además ha venido para hacerle una entrevista para colocarlo en la sección de personas de la semana, debido a que resolvió muchos casos importantes últimamente. Posteriormente le revela que está muy interesada en los detectives, porque cuando era niña fue secuestrada y el único que resolvió el misterio fue justamente un detective de la policía, lo que desde entonces la llevó a pensar que los detectives son héroes. Y eso además la motivó a convertirse en una periodista que investiga casos sin resolver o casos imposibles por su propia cuenta, tal como él lo hace últimamente, lo que lo convierte en un héroe entre los héroes. Ishiki, un poco avergonzado y sorprendido por